Buenos días. Vamos a examinar el ojo. La primera parte del examen oftalmológico empieza con buscar la razón de por qué voy a examinarlo y qué es lo que voy a examinar, es decir, la historia clínica. Esa nos va a orientar para no desgastarnos en cosas que no tienen trascendencia y sí enfocarnos en las importantes. De tal manera que habrá medicaciones que tengan implicaciones principalmente en la retina, alergias, enfermedades propias de la persona, como por ejemplo las reumáticas, y dentro de los antecedentes familiares también importancias como los estrabismos, los glaucomas, los desprendimientos de la retina. Una vez hecho esto, si fuera tan fácil como examinarlos la vida sería sencilla. Cuando el paciente ingresa al consultorio, nos da la primera idea de qué tan bien o mal ve. Si se tropieza con las sillas, si alguien lo lleva de la mano, posiblemente ve muy mal. Pero si viene diciendo que ve mal y se desenvuelve con soltura, podría ser un simulador. Vamos a medir en general como primera cosa, tal vez la única excepción es en urgencia las quemaduras por sustancias cáusticas que necesitan que primero quitemos el cáustico y no que le preguntemos, vea, lea aquí. Lo primero que vamos a hacer sin afanes es tomar la agudeza visual. Lo usual es tener una carta de Snellen, que es esta, pero no es la única forma de tomar la visión en una persona. Hay otras que se usan, por ejemplo, si el paciente no sabe leer o si es un niño. También las hay de agudeza visual cercana. En general, lo más común es tomar la visión lejana y ponerla en esta notación, donde se expresa en pies, a cuántos pies ve lo que debería ver, siendo lo comúnmente aceptado que la visión normal sea 20-20, realmente es 20-15, pero si tenemos que a 20 pies ve lo que debería ver a 20 pies, pues pondremos que ve 20-20, y si no, la misma tabla tiene el numerito que nos define cuánto vio. Cuando está más disminuida, podría ser que entonces necesitemos mostrarle dedos a la persona, y ahí pondremos que su visión es de cuenta dedos cuando no logra ver la E que le estábamos mostrando. Si tiene la visión más disminuida, será movimiento de manos. Si solamente percibe la luz, será percepción de luz. Si percibe los colores y sabe dónde vienen, pues entonces será percepción, proyección, colores. Si no sabe dónde vienen, se le pondrá un negativo a cada una de esas cosas negativas. Si es proyección negativo, será P-, si no distingue los colores, será C-. Y NPL es cuando no ve la luz por ese ojo explorado. La visión cercana tiene distintas notaciones, la más común es en M's, pero esto es poco usado por ustedes. Es muy importante tener presente cómo y a quién le estamos tomando la visión, porque a veces sucede que lo llaman a uno de urgencias a las 3 de la mañana, preocupado el médico de urgencias porque el señor de 60 años, sin las gafas, que se accidentó en un carro, no es capaz de leer una parte de la historia clínica. Ese señor, en esas circunstancias, es totalmente normal que no la pueda ver. Póngale las gafas. Si con las gafas que él tiene logra ver, pues entonces ya la preocupación será distinta. Si no ve, tendrá una disminución posiblemente a causa del accidente. Muy socorrido el agujero estenopeico nos ayuda a saber si es o no un defecto refractivo. Y si usamos el agujero sobre las gafas, nos ayuda a saber si esa gafa es todavía mejorable. Buscamos la visión de colores, particularmente en las neuritis. Si la persona tiene una neuritis óptica, entonces fundamentalmente el color rojo lo ve menos rojo. Si queremos cuantificar con detalle, entonces usaremos el test de Ichihara y miraremos con un ojo cuántas de las cartas de Ichihara ve y con el otro cuántas dejó de ver, y de esa forma podemos estimar si tiene o no tiene el compromiso del nervio. Las pupilas adquieren
particular importancia cuando son asimétricas. Y eso nos sirve mucho en los servicios de urgencias para presumir que una persona tenga un aneurisma cuando, además de la pupila, se une con lo que llamamos un tercer par con pupila, es decir, alteraciones en los movimientos oculares que dan un estrabismo, que es estrabismo a diplopia, se tiene una ptosis y tiene una midriasis. Pero hay otras circunstancias en las que el defecto pupilar no es tan obvio y debemos buscarlo con una linterna, eso se llama la búsqueda del defecto pupilar aferente, que se resume en que cuando iluminamos un ojo, esa pupila responde bien y por el consensual la otra debe estar del mismo tamaño, pero nos pasamos al otro lado que es el enfermo y ese se dilata, queriendo decir el nervio, yo estoy viendo menos que el del otro lado. Ese cambio de tamaño se llama un defecto pupilar aferente y nos dice que ese nervio tiene un problema, sea por una neuritis, sea por un trauma o sea por un glaucoma muy avanzado. La órbita puede tener alteraciones muy obvias, pero cuando son sutiles, la forma de buscar las alteraciones sutiles es mirar a la persona desde arriba y buscar la simetría en la distancia entre el arco superciliar y el borde del párpado. En esta persona que son simétricas, uno deduce que no tiene un exoftalmos. Y en esta, no habrá que irse hasta encima de la cabeza, pero pudiera haber exoftalmos unilaterales en los casos de trauma que generan un enoftalmos más que un exoftalmos, o la fractura ósea, que la podremos encontrar con imágenes, o en casos de tumores, y a veces la misma patología tiroidea da un exoftalmos asimétrico. La función de los músculos extraoculares la podemos evaluar en su simetría de función con lo que se llama la posición primaria de mirada. Esa posición primaria de mirada se busca con el reflejo de Hirschberg. Para buscar el reflejo de Hirschberg, iluminamos con una linterna que ponemos centrada más o menos en la nariz, las dos pupilas simultáneamente. Si tiene un estrabismo, el reflejo de la linterna cae en toda la mitad en un ojo y cae desplazado hacia adentro o afuera en el ojo que está desviado, mostrándonos que entonces tiene una exo, una endo, una hiper o una hipotropia, y deberemos buscar cuál es la causa de eso, que la causa pudiera estar en un estrabismo que tenga desde meses atrás el niño o en algo nuevo que tenga el diabético, como se hablaba de los casos frecuentes de diabetes, de parálisis o paresis del cesto. Cuando la persona lleva un tiempo viendo bien con sus dos ojos y es un adulto que puede expresar que está viendo mal, podrá decirnos que está viendo borroso. Rara vez las personas dicen estoy viendo doble, y hay que tener en cuenta que cuando la persona dice estoy viendo borroso y tiene el Hirschberg alterado, posiblemente lo que está expresando es que tiene diplopia. Dependiendo del nervio y los músculos que estén afectados, esa diplopia puede ser en visión cercana o en visión lejana. Y si el niño tiene ese estrabismo, le va a generar una alteración de la visión de profundidad y le hacemos una prueba de estereopsis poniéndole las gafas que le permiten. Ya con los cines de 3D la mayoría de los niños saben a qué va uno cuando le pone las gafas. Si él tiene estereopsis le dirá que ve la mosca, si no tiene estereopsis le dirá que solo ve puntos en este test particular para buscar eso. Los párpados los exploramos con distintas finalidades. Podríamos estar buscando una ptosis, podríamos estar tratando de aliviar un orzuelo, un chalazion, podríamos tener una molestia permanente de a veces difícil diagnóstico debido a una triquiasis. Aquí tenemos dos pestañas creciendo por fuera de la línea normal de pestañas que están lastimando la córnea, y podríamos tener un cuerpo extraño que está generando una úlcera de córnea, y encontraremos con más facilidad si vertimos el párpado ayudándonos de un aplicador que ponemos en forma horizontal en el pliegue
y traccionamos las pestañas de tal manera que el párpado quede vertido. Vamos a tomar la presión ocular para definir si tiene un glaucoma o ayudarnos en el diagnóstico de una herida. Hay formas de medirla que posiblemente no estén al alcance de ustedes, pero hay otros métodos cualitativos, cuáles son tocar suavemente con un aplicador en la esclera. Si tocan en la córnea sin anestesia será muy molesto, pero si tocan en la esclera y hunden con demasiada suavidad y comparan un lado con el otro, si no fue obvio que estaba baja o alta en un solo lado, pueden concluir que esa presión está alta o bajita. La otra forma de hacerlo es con el baloteo de los dedos índices. Apoyan las dos manos sobre la frente y la cara de la persona y hunden suavemente con cada uno de los dedos índices de cada mano y uno siente qué tanta resistencia tiene el ojo. Compara un lado con el otro o con el propio, en el caso de que los dos ojos tengan, por ejemplo, un glaucoma, con los propios del examinador y deducen que esa presión está aumentada. La conjuntiva deben tener cuidado si no tienen claro el diagnóstico antes de empezar la exploración de que podrían contaminarse si tocan los párpados, en ese caso lo harán separándolos con aplicador y buscarán según los hallazgos si tiene algún componente de papilas que los lleve a pensar en una alergia o obviamente pus para una conjuntivitis bacteriana o una conjuntiva muy congestiva que no siempre es conjuntivitis infecciosa y podría ser la patología más frecuente que todos los días vemos, que es un ojo seco y habrá recursos para medir esa humedad y muchos tratamientos posibles, depende del tipo de sequedad que tenga. Cuando ven que no es toda la conjuntiva la que está congestiva y tiene algo de dolor, entonces la patología podrá estar en la esclera o en la epiesclera. La pista grande es que no está todo el ojo congestionado, sino una zona en particular. Cuando le piden que cierre los ojos, tocan el párpado sobre la zona congestiva y la persona les va a decir que ahí les duele. Entonces pensarán en una escleritis o epiescleritis. La córnea siempre debe ser brillante y transparente. Si pierde el brillo o pierde la transparencia, podrá ser debida a una úlcera que si tienen tinciones y dependiendo del estado de la enfermedad, esa úlcera podrá tener unas formas que los lleven a hacer el diagnóstico, como en este caso una úlcera en el lecho de un herpes, que podrán definir con más propiedad si con una tirita muy delgada de algodón tocan la córnea y esa córnea les muestra que es menos sensible, que le fastidia menos ese toque que la córnea del otro lado. Eso los llevará a pensar que sí es un herpes, si tiene definitivamente disminuida la transparencia o si resulta obvio, a veces no tan obvio, que tiene un cuerpo extraño. Yendo más atrás encontraremos la cámara anterior. ¿Qué nos importa de la cámara anterior? Que tenga una profundidad adecuada. ¿Cómo exploramos la profundidad? Con una linterna alumbramos de lado. Si al alumbrar de lado, mirando de frente el ojo que estamos alumbrando de lado, todo el iris se ilumina de la misma forma el lado nasal que el lado temporal, posiblemente esa cámara anterior tiene una amplitud adecuada y no tiene un riesgo de glaucoma. Si la parte nasal se ve más opaca, entonces tendrá un riesgo de glaucoma que sospecharemos principalmente en personas de baja estatura o las que usan gafas con las que los ojos se les ven muy grandes. Es decir, una mujer colombiana normal con unas gafas gruesas. En ese caso lo remitimos al oftalmólogo, quien le hará una gonioscopia, evaluará el ángulo y le hará una iridotomía en caso pertinente. ¿Qué más buscamos? En casos de uveitis, con una lámpara de hendidura el oftalmólogo puede evaluar el Tyndall, que se ve así el rayo entre el ojo. Si ha tenido un trauma, veremos sangre en la cámara anterior que se llama ifema. Si tiene una infección, veremos pus en la cámara anterior que se llama hipopion. Si el iris no es regular, podrá ser por una inflamación de una uveitis que le determine unas sinequias o una herida que genere que el iris esté traccionado y la pupila se deforme. El fondo de ojo ustedes lo evalúan con el oftalmoscopio directo y si hay cosas que no se puedan ver con el directo, hay otros recursos como el indirecto
para otras patologías. ¿Cuándo dilatarlo? No siempre es pertinente la dilatación en el consultorio del médico general. Recuerden sí que si la cámara está estrecha no lo pueden dilatar y habrá que tener una técnica para ese examen. Lo más fácil entonces es tomar el oftalmoscopio con la mano del ojo que va a mirar el examinador. Si el ojo que va a usar el examinador es el derecho, lo toma con la derecha, examina el ojo derecho del paciente, le pide que mire al frente y lo primero se aproxima como en un ángulo de 30 grados y mira si el reflejo de fondo, así le llamamos a esa luz roja que uno ve adentro, el reflejo de fondo, si tiene obstáculos o no. Los obstáculos no necesariamente vienen desde la parte de atrás, pueden ser derivados de la parte de adelante, como en este caso, que sería una patología de la córnea, en este, que es una patología del cristalino, y así diagnosticarían una catarata, y fundamental en los niños, para eso es que examinamos los niños, para buscar cataratas y para buscar cáncer. Fundamental en los niños, cuando vean una luz blanca en el fondo de ojos porque tiene un cáncer y necesita atención urgente, eso se llama un retinoblastoma. Luego llegamos ya al fondo de ojo y debemos saber que todo lo que no se parezca a lo que es normal, le debemos poner atención. Esta es la imagen normal que debemos obtener con unos vasos de un calibre que uno por la experiencia aprende a definir qué tan anchos o no. Y encontraremos cosas que importan patológicamente y cosas que no. Por ejemplo esta, que son unas fibras mielinizadas, no tienen trascendencia. Esta arteria ciliorretinal es normal en muchos y resulta ser una ventaja, pero no es patológica. Pero ya podremos ver hemorragias que dependiendo de la historia que tenga, si es traumática o no, nos llevarán a pensar cuál es la causa y cuál será el tratamiento. Dependiendo de la ubicación anatómica precisa, esas hemorragias pueden tener forma de barco, esto es lo que llamamos una hemorragia en quilla, o ser difusas. Si es muy miope, algunos se asustan cuando ven un fondo así, y es que los miopes tienen un ojo distinto, más delgado, con menos epitelio pigmentario retinal, por eso no lo ven negrito aquí, con los vasos coroideos, que no es usual verlos en un ojo normal, con una creciente escleral, con un nervio diferente, con unos vasos que pueden estar más adelgazados. Pero también, si ven un cambio en la coloración de ese fondo y la persona les dice que ha estado viendo luces y que en ese momento está viendo una sombra grande, los llevará a pensar en un desprendimiento de retina. Si ven que la imagen no es nítida es porque tal vez tenga una hemorragia vítrea derivada de ese desprendimiento de la retina. Si les dice que está viendo una sombrita, entonces será un desprendimiento del vítreo posterior, miodesopsia le llamamos. En este caso estaba turbio el vítreo, posiblemente por una inflamación asociada a ese desprendimiento. Y en el nervio evaluarán con particular detalle qué tan grande es la excavación para definir si tiene un glaucoma o no. Si esa papila cambió de aspecto con respecto a la que ya saben normal, entonces será un papiledema o un edema de papila. Si está muy pálida, tendrá una atrofia óptica. Y los vasos retinales los llevan a definir qué tan bien o mal tratada está una hipertensión y qué tanto riesgo tiene de las complicaciones que genera la hipertensión, como la obstrucción de las venas centrales de la retina o otras obstrucciones vasculares como una palidez grande en una obstrucción de la arteria central de la retina. Si con todo esto no es posible llegar al diagnóstico, nosotros tenemos otros recursos a los cuales acudimos. Esta es la prueba de Schirmer que les mostré ahora las tiras, el cover-test para definir con más propiedad si existe un estrabismo o no, la exoftalmometría para ver con precisión qué tan salido está ese ojo, qué tan redonda está la córnea, cómo estaba el ángulo camerular a ver si tiene riesgo o no de glaucoma, si hay tumores internos en el ojo, cómo está la circulación, si hay por fuera del ojo otros tumores o patologías como la tiroides, si toma cloroquina o derivados, cómo está el funcionamiento de las retinas, de tal manera que hay muchos recursos con los cuales podemos definir un examen y un diagnóstico.
Muchas gracias.